Hola y bienvenidos a Mentes Perversas, la sección donde hablamos de los criminales más horribles que existieron hasta la fecha. Una buena advertencia es que, a diferencia de lo que hago normalmente en estos casos, voy a intentar no saltearme tantos detalles, más que nada para que se entienda con qué clase de criminales se estaba lidiando y lo temibles que eran. Hoy tenemos el caso de Rodney Alcala, o como más lo conocen, el asesino del juego de citas. Como digo, entonces, la mayoría de la gente lo conoce por ser el del juego de citas, el hombre que fue a la televisión a buscar una nueva víctima, pero antes de contarles eso hay que ver lo que hizo previo a ese evento. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Él era Rodney Alcala. Nació como Rodrigo Rodney Jacques Alcala Bucor en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Era hijo de Raúl Alcala Bucó y María Gutiérrez. Nació el 23 de agosto de 1943. Vivía junto con sus 3 hermanos, padres y su abuela materna. Era parte de una familia de clase media que vivía en una casa de 4 cuartos. Él, a diferencia de sus hermanas, tenía su propio cuarto. Todos iban a escuelas católicas y, a decir verdad, a Rodney le iba muy bien. Durante toda su vida sacó buenas notas. Además, un detalle interesante es que nunca causó problemas. Tampoco se habla de bullying o de que lo trataran mal en su casa. Esta es una buena diferencia a considerar si vamos a comparar asesinos seriales. Él vendría siendo la excepción. En 1952, su abuela materna enferma y la familia decide irse a vivir a México a pasar sus últimos años de vida ahí, ya que ella había nacido en este lugar. Además de que el resto de toda la familia todavía estaba ahí. Una vez en México, los niños comenzaron a ir a escuelas públicas laicas, es decir, no tenían educación religiosa. Pero no se quedaron por demasiado tiempo. Primero se dice que cuando Rodney todavía era chico, su padre volvió a Estados Unidos abandonándolos, ya que después haría otra familia. A los 11 años, Rodney y el resto de su familia vuelven a Estados Unidos, pero esta vez a Los Ángeles, y en 1960 se gradúa de la secundaria. Para ese momento se lo describe como un joven bien parecido que salía con muchas chicas. En 1961, Rodney decide enlistarse en el ejército en Carolina del Norte. Luego de un año de esto, su padre muere repentinamente. Como dije antes, el padre de Rodney parecía haberlos abandonado. Aún así, se llevaban todos muy bien, o al menos lo suficiente como para atender su funeral y dar sus condolencias. Rodney vuelve a Carolina del Norte a ser parte del ejército después del funeral, y en el 63, una noche como cualquier otra, aparece en la cocina de la casa de su madre sin razón aparente. Cuando su madre le pide explicaciones, él dice que se había ido del ejército sin decirle a nadie, es decir, no había dado aviso y simplemente se había marchado caminando de regreso hasta su casa. Ella le pidió que fuera al ejército a decirles lo que había pasado, así que unos días después, él regresó. Una vez ahí tuvo citas con varios psicólogos y se determinó que debía quedarse internado para ser mejor evaluado. Resulta que días antes de irse no había podido realizar ninguna de las tareas que le habían sido ordenadas. Parecía que estaba teniendo un ataque nervioso. Finalmente fue diagnosticado con un desorden antisocial de la personalidad y tuvo que irse del ejército luego de esto. Su primera víctima ocurre después de esto y fue Tali Shapiro. Todo empezó la mañana del 25 de septiembre de 1968. Tali, de 8 años, iba caminando por Sunset Boulevard hacia su escuela, la Gardner Elementary. Su casa se había incendiado recientemente y por eso ella y su familia se habían tenido que mudar. Por lo tanto, se encontraba en ese momento en un lugar, digamos, desconocido para ella. La familia, por cierto, se estaba quedando durante un tiempo en el Hotel Chateau Marmont.
uno de los más lujosos en aquella época, lugar donde se hospedaban estrellas de rock y celebridades buscando privacidad, que es precisamente lo que este hotel ofrecía. Tali entonces salió del hotel esa mañana y se encontraba caminando cuando Rodney Alcala la vio mientras pasaba con su auto. Él se puso a su lado y le preguntó si necesitaba que la llevara a alguna parte. Tali, sorprendida, le dijo que estaba yendo hacia la escuela. Rodney entonces se ofreció a llevarla. Ella le preguntó si sabía dónde quedaba su escuela y él le dijo que por supuesto, que se subiera tranquila y que él la llevaría. Tali abrió la puerta, se sentó en el asiento del acompañante y Rodney se le acercó para cerrar. Antes de hacerlo, le preguntó qué perfume traía y ella se puso nerviosa al no saber qué contestar, ya que no se había puesto ningún perfume. Rodney le dijo en ese momento, antes de seguir, que olía como una hermosa flor. La niña siguió cantando todo el camino hasta que llegaron a un complejo departamental que claramente ella no conocía. «Esta no es mi escuela», dijo. Rodney le contestó que tenía que bajar a buscar algo de su departamento primero. Ella le dijo que no quería llegar tarde, ya que si lo hacía se metería en problemas. Rodney le preguntó si no quería ir al departamento con él y Tali otra vez se puso nerviosa, miró a sus pies y contestó que no sabía. La estrategia para convencerla fue la que nos contaban de chicos. Él le dijo que sería solo 1 minuto y que tenía caramelos arriba que ella podría comer si así quería. Acto seguido fue hasta la puerta del pasajero, la tomó de la mano, subió los 3 pisos y entró con ella a su departamento. Donald Hines, un testigo que pasaba por ahí, vio a la niña subirse al auto y creyó que la situación era sospechosa, así que llamó a la policía de Los Ángeles desde un teléfono público para avisar. Informó que el auto era de color beige sin patentes visibles. De esta forma pudieron seguirle la pista y llegar a donde estaba la niña en el departamento. Uno de los oficiales de aquel momento, apellidado Camacho, dijo lo siguiente: «Fui a ese lugar y comencé a tocar. Dije, oficial de policía, abre la puerta, necesito hablar contigo». Este hombre apareció en la puerta. Siempre recordaré esa cara, muy malvada. Y él dice, «Estoy en la ducha, tengo que vestirme». Le dije que está bien. «Tienes 10 segundos, abre esta puerta, quiero hablar contigo». Finalmente pateé la puerta. «La imagen estará conmigo para siempre». Pudimos ver en la cocina que había un cuerpo en el piso, mucha sangre. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. El otro oficial que estuvo ahí también comentó con respecto a esta escena y dijo, y esa imagen de esas pequeñas Mary Janes blancas, con Mary Janes se refiere a las muñecas, en ese piso con esa barra de metal con la que solía estrangularla y ese charco de sangre. Parecía demasiada sangre para salir de alguien pequeño de 8 años de esa manera. La niña había sido violada y pensaron que estaba muerta. Dejaron su cuerpo y comenzaron a ver el departamento por dentro. Había fotos de niñas o chicas muy jóvenes por todos lados. Todas partes estaban llenas de no solo estas fotos, sino también de equipo de fotografía. En la complicada situación en la cual se encontraba Rodney, logró escapar. Pero algo pasó que Camacho, uno de los oficiales, considera un milagro. Resulta que en un momento, en todo el ajetreo, vuelve a la cocina y ve en el suelo a la niña consciente intentando respirar. Había sobrevivido al ataque. Rodney logró escapar por años y había mucha gente que no podía creer que un estudiante de UCLA, una buena universidad con muy buenas notas y buen comportamiento, pudiera hacer tal cosa. Para 1969 ya estaba en la lista de los más buscados del FBI y no se tenían muchas pistas de dónde podría estar. También estamos hablando de un momento en el cual la tecnología no era lo que es ahora, por supuesto, entonces se dificultaba bastante no solo encontrarlo, ver su cara en algún lugar, sino que también se dificultó más adelante encontrarlo por su ADN. Casi 2 años después, el 12 de agosto del 71, llegó la pista que habían estado esperando. 2 campistas que se alojaban en un campamento de verano para niñas en New Hampshire fueron a la oficina de correos local para enviar algunas cartas. Justo cuando llegaron empezó a llover a cántaros, así que después de enviar sus cartas decidieron esperar a que terminara la lluvia y para gastar un poco de tiempo empezaron a revisar el tablón de anuncios de la oficina de correos. Allá por la década del 70 había en las oficinas de correo una lista con todos los más buscados del FBI, para que cualquier persona que pasara por ahí pudiera fácilmente verlo. Mientras las chicas entonces miraban esas fotos, ahí estaba la cara de Rodney Alcala. Ambas pensaron que se parecía a su consejero, el señor Berger, pero no creían que pudiera ser, ya que el hombre de la foto era buscado fuera de California y además estaba siendo buscado por agredir
a una niña. Ambas conocían al señor Berger. Él era de Nueva York y no podía lastimar a una niña. Ellas no creían que eso pudiera pasar. Más allá de eso, cuando volvieron al campamento, le informaron al decano sobre la lista de los más buscados del FBI en la oficina de correos y cuán parecido era el consejero del campamento, el señor Berger. El decano luego entonces fue a la oficina de correos por sí mismo y miró la foto. Después de mirar cada detalle, decidió llamar a la policía. El agente con el que habló por teléfono le dijo que regresara al campamento y actuara con normalidad y que investigarían. A la mañana siguiente el FBI se presentó y detuvo al consejero llamado Berger. Compararon sus huellas dactilares que coincidían con las de Rodney Alcala y lo detuvieron. Resulta que Rodney Alcala, después de dejar el ejército, se graduó de la Escuela de Bellas Artes de UCLA. Pero luego de atacar a Tali Shapiro en West Hollywood, huyó a Nueva York. Para evadir la orden de arresto, abandonó el estado y se inscribió en la Escuela de Cine de la NYU, con el nombre de John Berger. Después de ser aceptado en la Escuela de Cine de la NYU, estaba viviendo un estilo de vida bastante bohemio. Como les decía en un principio, él nunca tuvo malas notas y nunca tuvo una actitud violenta, nunca sufrió de bullying, así como los otros asesinos que conocemos, y de hecho se dice que fue uno de los mejores estudiantes de cine, que incluso estudió con Roman Polanski en la NYU. Por lo tanto, si intentáramos predecir quién va a ser un asesino basándonos en su personalidad o las cosas que hace o cómo le va en la escuela, nunca podríamos haberlo visto venir en este tipo de persona. Primero que nada, a la hora de declarar para el caso de Tali, él simplemente dijo que no quería saber nada de Rod Alcala, que esa era otra persona. La familia de Tali, por supuesto, no opinaría lo mismo. Como esta familia se había ido a vivir a México, ya no podían hacer un juicio como tal y tuvieron que llegar a un arreglo en el que le darían una sentencia indeterminada a este hombre de 1 año a vida en prisión, por un cargo que era menor sobre el de abuso de menores. Finalmente lo dejaron ir a los 34 meses. Eran entonces las vacaciones de verano en junio de 1971, cuando Rodney obtuvo un trabajo de consejería en un campamento de artes de New Hampshire. Y ahí se cambió el nombre ligeramente a John Berger, es decir, cambió una letra, huyendo de Nueva York. La pregunta era entonces, si le estaba yendo bien en Nueva York, ¿por qué se fue? La segunda víctima fue Julie Johnson. Fue el 13 de octubre de 1975 cuando Rodney entró en un centro comercial en Huntington Beach. Ahí vio a una niña pequeña esperando el bus escolar. Rodney notó el nombre de la niña porque estaba escrito en sus libros, así que le gritó: «Hey Julie, te llevaré a la escuela si quieres». Al principio la chica no le respondió. Ahí le dijo que tenía algunos pósters geniales para mostrarle. La joven lo miró y sonrió, pensando que sería mucho más divertido ir a la escuela en auto que en el bus escolar. Se subió entonces al coche con Rodney. Ella tenía 13 años y le dijo que todos pensaban que parecía mucho más joven, lo que básicamente nos dice que Rodney estaba esperando a una persona mucho más joven. Rodney Alcala la llevó en su auto hasta que pasaron por la escuela de Julie y ella le dijo que ya se podía bajar. Él, sin embargo, no contestó y siguió camino. Ella le siguió pidiendo parar y él dijo que tenía que ir a su departamento a buscar algo rápido. Julie se sentía incómoda y comenzó a comportarse de manera intranquila, a lo que Rodney le dijo que se quedara quieta. Esto la asustó y comenzó a gritar. Luego de esto, Rodney intentó detenerla agarrándola del brazo, pero ella no se dejaba, claramente. Estacionó entonces el auto en Huntington Beach y la llevó fuera del mismo. La sentó en una roca y le dio un cigarrillo de marihuana que ella aceptó estando asustada. Cuando Julie le estaba pasando el cigarrillo de nuevo, lo tiró al suelo a propósito e intentó salir corriendo con esa distracción, pero Rodney la agarró de la pierna y la trajo otra vez hacia él y comenzó a besarla. En ese momento un guardabosques pasaba por ahí y pensó que había algo mal, así que fue a averiguar. Sin que lo notaran, se les acercó sorprendiendo a Rodney. Al preguntarle qué estaban haciendo, logró que Julie tuviera la boca libre para gritar o decir cualquier cosa, y fue así como le advirtió a esta persona que estaba siendo obligada y que se quería ir a su casa. El guardabosques se llevó a Rodney esposado. Él era muy carismático y sabía mentir extremadamente bien. Intentó decirle que la marihuana era de ella y que no estaba siendo obligada.
El oficial, por alguna razón, no le creía a la niña de 13 años del todo, así que decidió buscarlos en el sistema. Por supuesto que Julie no tenía nada raro, pero descubrió que Rodney era un ex convicto y estaba en realidad en libertad condicional. Así que después de esto fue enviado de nuevo a prisión. Ya en junio de 1977, Rodney volvió a solicitar la libertad condicional y fue declarado reformado y puesto en libertad. La única condición de su libertad ahora era que tenía que presentarse semanalmente a su oficial de libertad condicional. Lo que aprendió en la cárcel en realidad no fue a reformarse, a vivir mejor en sociedad, sino que aprendió que no debía dejar víctimas vivas. Resulta que ese año el oficial de libertad condicional de este hombre decidió dejarlo viajar solo. Es en este viaje que mata a su primera víctima fatal, Ellen Hoover. Ellen Jane Hoover, de 23 años, era hija del propietario del club nocturno de Hollywood, Ciro's, y ahijada de Dean Martin y Sammy Davis Jr. Sus restos fueron encontrados más tarde, enterrados en los terrenos de la propiedad Rockefeller. Ella acaba de graduarse de Beaver College en Glensdale, Pensilvania, donde se especializó en biología y música. Vivía en Nueva York en un departamento en Manhattan a solo unos metros del Empire State Building. Era el 13 de julio del 77 y la ciudad de Nueva York estaba en un apagón. Ella fue vista hablando con un hombre alto y delgado con una cola de caballo. Esto ocurrió afuera de su edificio y la vio un amigo suyo. Cuando le preguntaron quién era este chico, respondió diciendo que era un fotógrafo muy encantador. El 15 de julio, cuando volvió la luz a la ciudad, ella fue a la biblioteca y regresó a su departamento a tiempo para encontrarse con este fotógrafo, desconocido hasta ese momento, para almorzar. Sin embargo, nunca apareció esa misma noche para su cena y nunca llamó a sus padres. Al día siguiente, sus padres decidieron notificar a la policía, ya que aún no obtenían respuesta en su departamento. Poco tiempo después, la policía se dirigió al lugar y no se encontró nada en el departamento. Accedieron y no se encontró ninguna pista. Lo único que notaron los detectives fue que el diario de la joven estaba abierto hasta el 15 de julio y había un comentario acerca de un fotógrafo llamado John Berger. La familia de Ellen contrató a un detective privado para intentar localizar a este fotógrafo e incluso ofrecer una recompensa de $100,000 a cualquiera que supiera del paradero de su hija. Colocaron volantes por toda la ciudad, pero por un tiempo no se la encontró. Jill Barcombe nació el 18 de diciembre de 1958 y fue la quinta de 11 hijos en su familia. Vivía en una casa con su familia en Oneida, Nueva York, y era además voluntaria en el hospital local ya que quería ser enfermera. Fue en octubre del 77 cuando Jill desapareció de la nada. Sin embargo, una semana más tarde contactó a su familia diciéndoles que quería quedarse en California después de viajar con unas amigas hasta allá. Cuando ellas quisieron volver, Jill prefirió quedarse. Sin embargo, temprano en la mañana del 10 de noviembre de ese año, se encontró en el área de Mulholland Drive, cerca de la casa de Marlon Brando, de hecho, un cuerpo. Lo que voy a contar a continuación puede volverse un poco descriptivo. No es recomendado para aquellas personas que sean demasiado sensibles. Lo que encontraron fue una mujer a gatas, baja hasta el suelo con las rodillas dobladas, la punta de los dedos de los pies en el suelo y la parte interna de los muslos y las rodillas apuntando hacia afuera. No tenía ropa interior, tenía la cara pegada a su pecho y parecía que tenía el cuello roto. La parte superior de su cabeza tocaba el suelo entre sus rodillas. Los dedos de la mano derecha estaban enrollados a pocos centímetros de su ano cortado. No tenía medias ni zapatos. Su pantalón estaba atado alrededor de su cuello y se encontró una gran roca con una punta manchada de sangre en el charco de sangre que rodeaba su cabeza. En este caso tenemos aparte otra coincidencia con O.J. Simpson. En videos anteriores ya lo mencioné algunas veces, pero ahora estamos hablando de que uno de los detectives de este caso sería más adelante el mismo en el caso de O.J. Si quieren entender más, vayan a verlo ahí arriba en la que está en pantalla. Casi todas las heridas del cuerpo de esta mujer fueron infligidas mientras aún estaba viva. La estrangularon con las manos, luego con ligaduras,
y después la golpearon en la cabeza. El impacto de los golpes en la cabeza fue consistente con el de la roca. En cuanto a la causa de muerte, en realidad eran varias. Un traumatismo contundente en la cabeza y el cuello, que podrían haberla matado, y el estrangulamiento fue también una causa contribuyente a su muerte. La escena era horrible en todos los sentidos. Había sido sodomizada y también la habían intentado quemar cerca de la vagina. Se la reconoció aún así bastante rápido, a pesar de lo mal que estaba, y la familia tuvo que hacer un funeral con el ataúd cerrado. Al comenzar a buscar al asesino, la policía se fijó si la muerte estaba relacionada con el estrangulador de Hillside. Se sabía que la amiga de Jill, Judith Miller, había sido víctima de ese asesino, y su cuerpo había sido encontrado el 31 de octubre del 77, o sea, de ese mismo año. Georgia Wickstead y Barbara Gale eran enfermeras en la unidad postcardíaca del Hospital Centinela. El 15 de diciembre de 1977, ambas trabajaron desde las 3 p.m. hasta las 11:30 de la noche, y después de esto salieron a celebrar el cumpleaños de otra amiga. Luego Georgia dejó a Bárbara en su casa de Santa Mónica y Bárbara le preguntó si podía llevarla al trabajo a las 2:30 p.m. más tarde ese día, ya que su moto estaba rota. Georgia estuvo de acuerdo ya que ambas trabajaban en el mismo turno, así que no tenía problema. Varias horas después se acercaba la tarde, pero Georgia no se presentó para llevar a Bárbara al trabajo. Después de llamar a su casa varias veces y no obtener respuesta, Bárbara tomó un taxi para ir al trabajo. Georgia tampoco se había presentado a su turno en el trabajo, así que Bárbara siguió llamándola para ver si podía averiguar dónde se encontraba. Un rato más tarde, entonces, la policía de Los Ángeles recibió el llamado de Bárbara, quien informaba que su compañera de trabajo, Georgia Wickstead, no la había recogido para ir a trabajar ese día, cosa que habían arreglado la noche anterior, y que no se había presentado a trabajar en sí. Teniendo esto en cuenta, entonces la policía fue a revisar a la casa para ver si se encontraba ahí o si algo había pasado. Cuando llegaron vieron que una de las ventanas estaba abierta y debajo había una caja, como si alguien hubiese subido por ahí. Al entrar se encontraron con un cuerpo en el suelo. Ella estaba acostada de espaldas en el suelo con las rodillas hacia afuera, creando una forma de diamante. Georgia estaba muerta y la escena en la casa era terrible. Ella presentaba sangre entre sus piernas y sus medias estaban anudadas varias veces alrededor de su cuello. Sus sábanas, almohadas y colchas estaban tiradas en el suelo junto a ella y todas estaban cubiertas de sangre. También había un martillo con sangre tirado a unos 60 centímetros del cuerpo. Cuando miraron su cama notaron una gran mancha de sangre justo en el medio del colchón. Había sangre salpicada en las barandillas de la cama, así como en todas las paredes del dormitorio. En el baño la sangre estaba por todo el inodoro. En la cocina había una toalla ensangrentada y jabón en la pileta. El informe de la autopsia enumeró traumatismos masivos en la cabeza y la cara, fracturas de cráneo y laceraciones en forma de garras en el mismo, marcas de corte en el cuello, huesos rotos dentro de este, así como también la mandíbula inferior rota. Había laceraciones en su vagina y en sus labios. Las conclusiones fueron que casi todas las heridas le fueron infligidas mientras aún estaba viva. La habían estrangulado y también sodomizado. La fractura a la izquierda del cráneo fue compatible con el martillo que encontraron en la escena. Los dos cuerpos que encontraron tenían semen, pero la tecnología no era lo suficientemente buena como para identificar al agresor, así que a menos que encontraran alguna pista relevante, no lo iban a poder atrapar. Poco tiempo después de encontrar el cuerpo de Jill Barcombe, la policía sospechaba que había un asesino nuevo en serie, que sería llamado pronto el estrangulador de Hillside. Este nombre provenía de que los cuerpos de varias mujeres habían sido encontrados tirados en las laderas alrededor de Los Ángeles. La mayoría de los cuerpos fueron encontrados en condiciones similares: desnudos, estrangulados, agredidos sexualmente, torturados y golpeados. Algunos incluso estaban atados o esposados. Todo lo que les conté antes, los detalles de cómo los cuerpos habían sido encontrados, estaban en los medios y la gente estaba histérica. Se tuvo que emplear una fuerza policial de muchos oficiales para intentar encontrar a este asesino que andaba suelto. En diciembre de 1977, la policía de Los Ángeles recibió una llamada del FBI. Ellos investigaban la desaparición de Ellen Hoover, lo que había tenido lugar 5 meses antes en Nueva York. Buscaban a un tal John Berger, ya que su nombre estaba en el diario de la chica el último día en que la vieron. Los registros mostraban que John Berger era un alias de Rodney Alcala, quien vivía en Los Ángeles. Así que la policía encontró a Alcala fácilmente, ya que sus registros mostraban que había estado en la cárcel 2 veces durante un total de 5 años, y en ese momento estaba en libertad condicional y trabajando en Los Angeles Times.
La policía de Los Ángeles fue hasta el trabajo de Alcala y lo llevó para interrogarlo. Cuando le preguntaron por Ellen Hover, se sorprendieron, ya que no solamente admitió conocerla, sino que además dijo que estaba con ella en la fecha en que desapareció. Él dijo que los dos eran amigos y que habían salido a tomar fotos juntos. De hecho, afirmó que eso fue lo último que hicieron ese día. Además, dijo que la acompañó hasta su departamento y la dejó en la puerta. Luego la policía le preguntó si se sometería a la prueba del polígrafo, pero él se negó. Así que, sin pruebas, sin el cuerpo, no había nada que lo retuviera y lo tuvieron que dejar ir. Ahora, en realidad el estrangulador de Hillside eran otras dos personas y no Rodney. Él sí era un asesino serial, pero no era ese estrangulador, más bien ese otro asesino eran dos primos que fueron atrapados más tarde y no tenían nada que ver con Rodney. Solo se parecían a algunas de las muertes. Todo esto entonces nos lleva a la siguiente víctima. El 23 de junio de 1978, Charlotte Lamb quería salir con un amigo a un nuevo club nocturno, pero él le rechazó la invitación. Lo siguiente que se supo es que desde el 24 de junio hasta el 26, el auto de Charlotte estuvo estacionado ilegalmente en ese club. El día 29 la policía fue a buscar el auto para llevárselo con la grúa. Ahora, el día 26 había sido el cumpleaños de Charlotte y nadie había logrado ponerse en contacto con ella para desearle un feliz cumpleaños. De todas formas, su familia dejó pasar unos días y finalmente el 28 de ese mes, su hermana llamó a la policía para denunciar la desaparición. Una vez en su departamento, vieron que no había nada. Más bien la sorpresa de dónde estaba el cuerpo se la llevó un desconocido que nada tenía que ver con el caso. Zafar Shah era inquilino en un departamento ubicado en la zona de El Segundo. Cuando fue a la lavandería del lugar en el sótano del edificio, en junio de 78, vio a una mujer desnuda tirada en el suelo, que parecía muerta. Inmediatamente corrió al departamento del gerente y se lo contó. Este administrador del departamento y su esposa corrieron hasta la lavandería, vieron a la mujer muerta y llamaron a la policía. El cuerpo tenía un cordón de zapato atado alrededor del cuello, con el zapato todavía pegado al cordón, colgando a un lado de su cara. Sus brazos estaban colocados detrás de su espalda. Tenía las piernas abiertas y los genitales mirando hacia la puerta principal del lavadero. El informe forense del médico indicaba que el cuerpo tenía un traumatismo masivo, tanto en la cabeza como en la cara. La ligadura se apretó con tanta fuerza que el cartílago alrededor de la laringe y la tiroides se fracturó y los vasos sanguíneos de sus ojos se rompieron. También había marcas de mordeduras en el lado derecho de su cuello. Tenía abrasiones por encima del pecho izquierdo y el hombro derecho. Había hemorragia alrededor del borde anal consistente con un traumatismo contundente causado por un objeto. Lo mismo que le había pasado a las otras dos mujeres. En conclusión, el informe dijo que la mayoría de las lesiones fueron infligidas mientras la persona estaba viva y se utilizó más de un tipo de estrangulamiento. Por las manchas de sangre se mostró que había muerto boca abajo, pero que después la habían movido para posicionarla como se la encontró, igual que los otros dos cuerpos. La causa de la muerte fue estrangulamiento. Se tomaron muestras del líquido en su vagina, donde se descubrió también esperma, pero de vuelta la tecnología no era suficiente como para comprobar de quién era ese esperma. Que a propósito, mientras este cuerpo era encontrado, también hallaron el de Ellen Hover. Y entonces es que llegamos al juego de citas. Entonces, el The Dating Game era el juego de citas que empezó en 1965, conducido por Chuck Berry originalmente. Normalmente el juego se trataba de que una soltera interrogara a 3 otros solteros que estaban ocultos detrás de unas paredes. Al final de este periodo de interrogación, elegiría a alguien para que la acompañara en una cita, con los gastos pagados completamente por el programa. De vez en cuando los papeles se invertían con un hombre interrogando a 3 mujeres, pero esa es la base del juego, del programa. De hecho, en febrero del 2021 se informó que ABC, la cadena, y el actual distribuidor Sony Pictures revivirían el programa como The Celebrity Dating Game, con la actriz Zoe Deschanel y el cantante Michael Bolton como presentadores. Lo que es más, se terminó estrenando el 14 de junio de este año. Con esto dicho, es así que en septiembre de 1978, a pesar de su condición de violador convicto y delincuente sexual registrado, Rodney Alcala fue aceptado como participante en este show. Para entonces ya había matado a al menos 2 mujeres en California y a otras 2 en Nueva York. Jim Lange lo presentó como un fotógrafo exitoso que comenzó
cuando su padre lo encontró en el cuarto oscuro a la edad de 13 años desarrollando fotografías. Entre toma y toma puedes encontrarlo haciendo paracaidismo o motociclismo. La soltera en ese episodio era una mujer llamada Cheryl Bradshaw. El actor Jed Mills, quien era otro soltero que participaba en el show, lo describió a Alcala como un tipo muy extraño con opiniones extrañas. Rodney ganó el concurso finalmente y una cita con Cheryl, pero cuando lo vio, ella se negó a salir con él porque lo encontraba espeluznante. De esta interacción se especulan cosas como, por ejemplo, el que el rechazo de esta mujer lo haya llevado a matar a más personas. Para mí en particular lo hubiese hecho de todas formas, pero es verdad que tenía en sí un rechazo a las mujeres y evidentemente ya las odiaba, pero esto pudo haber incrementado aún más las cosas. Su odio hacia el rechazo de las mujeres, que para él probablemente estaba injustificado, lo llevó a despreciarlas aún más. Ustedes piensen que él venía de una racha de hacer las cosas muy bien, en el sentido de que le iba bien en todo lo que intentaba y además había huido y estaba huyendo de todas las consecuencias por sus acciones. Así que de repente que alguien le dijera que no, era una situación extraña. La vida de Rodney Alcala de todas formas siguió sin consecuencias más que el hecho de que ahora pensaba que las mujeres eran peores. Un año después de la aparición en The Dating Game, Liam Leedon, de 17 años, tuvo la suerte de salir ilesa de una sesión de fotos con este hombre. Ella después comentaría que le mostró un portafolio de trabajos anteriores que además de tener fotos de mujeres, tenía fotos de niños y niñas o adolescentes jóvenes desnudos. La verdad es que no sabemos cuántas víctimas tuvo. Solo tenemos idea de aquellas que lograron salir con vida y también aquellas que mató, pero dejó los cuerpos a la vista. La realidad es que podría haber muchas más, chicas que no hablaron o directamente que nunca se encontraron. Dentro de esto hay un caso que podría haber salido mucho peor y que probablemente no habrían descubierto, y es el de Monique Hoyt, el cual ocurre el 13 de febrero de 1979. A sus 15 años ella ya había pasado el último año en la calle sin que nadie la cuidara. Y por supuesto que Rodney era de los que se aprovechaban de la inocencia y la duda de las personas. Él la encuentra en un bosque y le pregunta si podía sacarle algunas fotos. Ella dice que sí, y Rodney la lleva hasta su camioneta donde Monique ve que tiene mucho equipo fotográfico. Este detalle hace que crea un poco más en este hombre desconocido que se acababa de encontrar. Es decir, realmente podía ver que sacaba fotos. Rodney le dijo que debían ir a su casa para buscar más equipo y Monique accedió. Sin embargo, llegando a la casa se había hecho de noche, así que decidieron quedarse a dormir e ir al día siguiente a sacar fotos. Lo que me parece increíble es que esa misma noche él no le hizo nada. A la mañana siguiente volvieron al bosque donde Rodney comenzó a tomarle fotos hasta que en un momento le pidió que se sacara la ropa. Entonces él le dijo que quería tomar algunas fotos un poco tontas de ella, por lo que le pidió que tomara su remera, se la pusiera, se cubriera la cara y la mantuviera ahí. Tan pronto como ella colocó la remera sobre su rostro, sintió un fuerte golpe en la cabeza, lo que la hizo caer al suelo. Antes de desmayarse, vio a Rodney con una rama de árbol en sus manos. Cuando recuperó la conciencia, ella se mantuvo calma. Sabía que tenía que esperar y ver cómo salir de la situación. Mantuvo los ojos cerrados y fingió estar desmayada mientras veía cómo salir de ahí. Rodney se acercó a ella y comenzó a morder su área genital hasta llegar a sus pechos, y después comenzó a abusar de ella aún más, incluso llegó a sodomizarla. Fue en ese momento justamente que no podía mantenerse callada y comenzó a gritar en voz alta. Entonces, rápido, Rodney se dio cuenta de lo que estaba pasando e intentó callarla. Agarró su remera y se le metió en la boca. Ella continuó gritando y comenzó a pelear. Entonces Rodney la agarró del cuello y empezó a estrangularla. Monique volvió a perder el conocimiento y una vez que lo recuperó había pasado un tiempo y ya estaba con las muñecas y los pies atados. Ahora, cuando abrió los ojos, vio a Rodney Alcala tirado en el suelo al lado suyo. Escuchaba cómo lloraba. Decidió que se aprovecharía de esta situación y actuaría de manera muy amigable con él para así ganar su confianza. Monique comenzó diciéndole que le encantaría pasar más tiempo con él y lo intentó tocar en el brazo como símbolo de empatía. Luego le pidió que no le dijera a nadie lo que acababa de suceder. Rodney no respondió y luego ella preguntó si podía quedarse en su casa para estar juntos un tiempo más. Rodney se dio la vuelta y comenzó a desatarle las muñecas. Ella se vistió y ambos se fueron al auto. Todo el viaje de vuelta fue en completo silencio, nadie dijo una palabra
y Rodney se detuvo finalmente en una estación de servicio o gasolinera. Le dijo que tenía que ir al baño de hombres y ella respondió que lo iba a esperar en el auto. Tan pronto como él entró al baño, ella salió corriendo a un motel que estaba cerca. Comenzó a gritar que llamaran a la policía y una pareja se la llevó para dentro de su habitación para protegerla de este hombre mientras los oficiales llegaban. Rodney evidentemente escuchó todo el griterío, escuchó lo que estaba pasando y decidió irse en su auto lo más rápido posible. Poco después la policía llegó y finalmente se llevaron a Monique a la estación, donde ella comenzó a contarles lo que había pasado y trató de describir también al hombre que la violó. Luego de esto le mostraron una lista de fotos de sospechosos que coincidían con su descripción. Ella no tardó ni un minuto en ubicarlo y gritar que era ese el que estaba en la foto. Había mostrado una imagen de Rodney Alcala, así que la policía ya sabía a quién buscar. Fueron entonces hasta su casa y lo encontraron sentado y mirando la televisión. Le preguntaron dónde había estado ese día y él no dijo nada, no sabía qué decir. Así que lo detuvieron y lo arrestaron por violación. Los detectives entonces comenzaron a interrogarlo. Ahora, en su versión, él decía que Monique había aceptado ser atada y fotografiada desnuda, y que ella también había aceptado simular actos sexuales con él. Cuando ella comenzó a pelear, él le metió la remera en la boca y la estranguló para que dejara de gritar. Esa fue su versión, y siempre era su versión, que en realidad la gente había consentido o que él era la víctima. Como en el caso de la playa, en la cual supuestamente la niña le había invitado a fumar marihuana. Unos días después entonces, cuando Rodney compareció ante el juez, se fijó una fianza de $10,000. Su madre lo pagó pensando que él era inocente. La fecha del juicio se fijó para septiembre de ese mismo año, por lo que en ese tiempo volvió a ser un hombre libre y pudo volver a su vida normal. En abril decidió dejar el LA Times porque quería abrir su propio estudio fotográfico. La impunidad con la que se manejaba a este hombre es realmente increíble. Desde entonces la policía ha entregado partes de la carpeta que se encontró de Rodney. Durante el tiempo en el cual tuvo el estudio fotográfico, hizo más de estas carpetas llenas de fotos de gente en situaciones feas. Convencía a las personas, no importaba si eran menores, de hecho especialmente si eran menores, de sacarse fotos sin ropa. Con el tiempo las víctimas pudieron hablar y de hecho todavía se sigue intentando buscar a cada una de las víctimas que participaron en estas sesiones de fotos. Con Rodney libre, después, el 13 de junio de 1979, se descubrió que otra mujer había muerto en su propia casa, con muchas similitudes a casos anteriores. Ella era Jill Paranteu, y fue hallada desnuda en el suelo de su habitación. También era una escena horrible, golpes, marcas en todo el cuerpo, rasguños, mordidas. Había sido también manipulada post-mortem, y cada vez que él hacía esto, las dejaba en formas para humillarlas aún más, incluso después de la muerte. El caso que finalmente terminaría con la ola de crímenes de este hombre fue el de Robin Samsoe, de 12 años. Ella había desaparecido de Huntington Beach, California, camino a su clase de ballet el 20 de junio de 1979. Los amigos de Robin dijeron que un extraño se les acercó en la playa y les preguntó si querían hacer una sesión de fotos. Se negaron y Robin se fue, tomando prestada la bicicleta de un amigo para llegar a tiempo a sus clases de ballet. En algún momento entre la playa y la clase, ella desapareció. Casi 12 días después, un guardabosques encontró sus huesos destrozados por animales en un área boscosa cerca de Pasadena, en la Sierra Madre. Y este caso es un perfecto ejemplo de lo que les decía antes, el hecho de que tal vez haya muchas víctimas que nunca se encontraron. Él dejaba a algunas víctimas en ciertas poses con indicaciones de lo que hizo, pero no en todas. Y por lo tanto, probablemente hay muchas víctimas que nunca serán encontradas. Porque si por ejemplo en este caso hubiesen pasado 3 semanas en lugar de 12 días, quizá no hubiesen encontrado nada de los restos de esta joven. Al interrogar entonces a los amigos de Robin, un dibujante de la policía elaboró un identikit y el ex oficial de libertad condicional de Rodney reconoció su cara. Entre el boceto y el pasado criminal de Rodney Alcala, quedaba bastante claro qué era lo que estaba pasando. Pero para peor, él tenía una unidad de almacenamiento en Seattle. Todo había sido descubierto después de uno de los arrestos. Los detectives tenían las llaves de los candados y también el número de la unidad de almacenamiento. Justamente esta fue la gota que rebalsó el vaso.
por lo que se encontró dentro de este almacenamiento. Había ropa para invierno, utensilios de cocina, un monedero rojo, varios aros en una bolsa de joyería, incluidos un par de aros de oro rosa, con un pequeño diamante en el medio y un par de aritos de bolas de oro. El 1 de agosto se estableció que estos aritos le pertenecían a Robin Samsoe, su última víctima. También había cajas con más de 1700 fotografías, negativos, películas, diapositivas que detallaban todos los desnudos, las violaciones, todo lo que había hecho con sus otras víctimas, incluida una película nombrada Violación de Tali B.A. y otra etiquetada Oda a Nueva York de John Berger. Todo esto volvía evidente quién era este hombre y cuáles eran sus delitos. El juicio por el caso de Robin Samsoe se llevó a cabo en 1980. Sin embargo, fue un camino muy largo para obtener justicia. Y algunas personas dirían que en realidad nunca se llegó a obtener esa justicia realmente. La verdad es que la parte de los juicios es un poco complicada, así que lo voy a simplificar lo más posible. El jurado encontró a Rodney Alcala culpable de asesinato en primer grado y recibió la pena de muerte en ese momento. Sin embargo, la Corte Suprema de California anuló este veredicto debido a que el jurado sintió prejuicios al enterarse de los delitos sexuales previos de este hombre. Entonces, para volverlo a juzgar se necesitaron 6 años. En el segundo juicio de 1986, otro jurado lo condenó a muerte. Sin embargo, esto tampoco funcionó. Un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito lo anuló en el 2001. En parte porque hubo un problema con el juez del segundo juicio en el cual no admitía cierta afirmación de uno de los testigos. Finalmente, en 2010, 31 años después del asesinato, se llevó a cabo un tercer juicio. Durante los años que pasó encarcelado, Rodney autoeditó un libro titulado Tú, el jurado, en el que aseguraba que era inocente en el caso Samsoe. Él además rechazaba las muestras de ADN que se realizaban periódicamente a los prisioneros para el banco de pruebas del departamento de policía. Supongo que esto era para que no encontraran más víctimas, o para que pudieran confirmar siquiera el resto de las víctimas. Rodney también presentó 2 demandas contra el sistema penal de California. Una de ellas fue porque la prisión se negaba a proporcionarle un menú bajo en grasas. Perdón si esa no es una prioridad para una persona tan nefasta. Para su tercer juicio, Rodney decidió que lo mejor que podía hacer era ser su propio abogado. 31 años después del asesinato de Robin Samsoe, los investigadores también tenían pruebas concretas en su contra sobre 4 asesinatos diferentes de décadas pasadas, gracias al ADN, que sí se pudo recolectar en prisión. A ver, que se negara no iba a ser imposible que le sacaran ADN. La fiscalía pudo combinar estos nuevos cargos de asesinato junto con el de Robin Samsoe en el juicio del 2010. Durante este juicio, en el año 2010, pasaron cosas muy extrañas de parte de Rodney. Él, les recuerdo, actuaba como su propio abogado. Se hacía preguntas a sí mismo, refiriéndose como Señor Alcala. Y estas preguntas las hacía con voz profunda que luego él respondía en su voz normal. Esto continuó durante 5 horas. Le dijo al jurado que estaba en Knott's Berry Farm en el momento del asesinato de Samsoe. Se hizo el que no tenía nada que ver con los cargos y usó una canción de Arlo Gutierrez como parte de su argumento final. Dijo además que no recordaba haber matado a las otras mujeres. Se intentó también justificar el hecho de que no se acordara de ciertas cosas debido a su trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, el jurado, normal, encontró a Alcala culpable de los 4 cargos respaldados por el ADN y también lo encontró culpable de matar a Robin Samsoe. De hecho, una testigo sorpresa en su sentencia fue Tali Shapiro, la niña que él había violado e intentado matar hacía 40 años. Ella estuvo ahí para testificar en el caso de Robin, de Georgia, de Charlotte y de Jill Parenteau. Y finalmente se podría decir que se obtuvo justicia, ya que por tercera vez se le dio a Rodney Alcala la pena de muerte. Desde ese juicio, sin embargo, los investigadores continuaron vinculando al asesino del juego de citas con otros asesinatos de casos sin resolver, incluidos 2 de los que se declaró culpable en Nueva York en 2013. Sin embargo, es probable que nunca se sepa cuántas fueron realmente las víctimas, cuántas mató, cuántas violó, a cuántas personas también les tomó fotos en base a manipulación. Quizá nunca lo sepamos. Mientras aún estaba en el corredor de la muerte en California, que ya deben saber, es llamado así porque aquellos condenados a muerte no cumplen inmediatamente, sino que tienen años de apelación, el cual fue el caso de este hombre. Rodney Alcala murió finalmente de causas naturales a los 77 años
el 24 de julio del 2021. Inmediatamente después de esto, algunas de sus víctimas hablaron expresando su alivio porque finalmente este hombre había muerto, diciendo que el planeta es un lugar mejor sin él, y que de hecho había tardado demasiado tiempo en llegarle el karma, sabiendo que nadie pudo descubrir cuántas personas habían muerto por él. Uno de los investigadores, Jeff Sheeman, dijo que él está donde debe estar y estoy seguro de que eso es el infierno. Además, recordó algo que es horrible, sinceramente, y es que durante las entrevistas con la policía, Rodney Alcala pasaba el dedo por los rostros de sus víctimas en las fotos que tenía ante él, quizá con la esperanza de que irritara e incluso enfureciera a los detectives. Sheeman describe a este hombre como una persona muy fría y también tiene la certeza de que hay víctimas de las que nunca sabremos. Este hombre probablemente en aquella época haya dejado a muchas mujeres y jóvenes adolescentes traumados de por vida. En cuanto a otras mujeres que haya matado, hay una particularidad y es que le gustaba ser vistoso, mostrar al mundo de lo que era capaz y tenía un sello muy distintivo. Sin embargo, está el caso de Robin y por lo tanto es probable que en un momento haya dicho, bueno, no quiero que me descubran por todas las cosas, así que no voy a dejar rastros. Pero bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Díganme qué opinan con respecto a Rodney Alcala y si lo conocían, si sabían quién era el asesino del juego de citas. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Acá les dejo otra vez mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.